Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias. Tal y como le habíamos anunciado antes de irnos a la primera pausa comercial, ya están con nosotros, pues tenemos a Francis Williams, él es psicólogo y terapeuta familiar de Conani, y también nos acompaña Alberto Padilla, él es encargado del Departamento de Políticas Públicas del Conani, y con ello vamos a tocar temas interesantes, sobre todo este tema del abuso infantil que hablábamos al principio de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, un placer tenerle con nosotros. Buenas tardes a ustedes y también es un placer compartir con ustedes sobre este tema tan interesante para el país. Bueno, buenas tardes, esperando que lo que podamos compartir sea de interés, por supuesto, de beneficio no solamente para las personas que puedan estar ahí escuchando el programa, sino que estos puedan replicar lo que conversemos en esta hora y que muchos niños, niñas y adolescentes de República Dominicana puedan ser beneficiados. Muchas gracias. Bueno, el referente para iniciar esta conversación con ustedes es obviamente la situación trágica que ha conmocionado a todos los dominicanos en los últimos días. Es esta situación donde una niña pues fue vista salir de su casa, recorrer varios metros y entrar a un callejón donde nunca más fue vista salir. Se vio a una persona que se le acusa y que él incluso testificó, aunque lo negara más tarde, que había violado y había asesinado a esta niña. Entonces, mucha gente se ha preguntado dónde estaban sus padres. Entonces, la situación que nos atrapa es la de siempre, o sea, qué hacer, cómo cuidar a nuestros niños, qué podemos nosotros como padres y madres pues servir de soporte y de orientadores hacia nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de lo que se define como es el abuso infantil. Los niños, niñas y adolescentes que pasan por un proceso o vivencia de desatención, posiblemente de un padre que no esté pendiente de ellos, de las necesidades en el amplio sentido de la palabra, es un niño que está atravesando por una situación de abuso o de maltrato. Es posible que estemos hablando de un padre que lo haga sin mala intención, pero el hecho de que así sea no significa que no se dé esa situación de abuso, de maltrato o de negligencia. Por eso es que para nosotros es tan importante que los adultos, los padres, los cuidadores, los tutores de niños, niñas, adolescentes tengan pleno conocimiento de cuál es la responsabilidad que ellos le confieren como persona adulta a cargo de una persona menor de edad. En ese sentido, nosotros como institución pensamos en lo importante que es capacitar a los padres, entrenarlos sobre el rol que les corresponde a ellos como cuidadores. Nosotros desde siempre, bueno, desde el año 2017 específicamente comenzamos un proyecto llamado Crianza Positiva, con la intención de enseñar a los padres cuál es la responsabilidad que ellos tienen en relación a los hijos, que deben ser cuidados en todo tiempo, supervisados en todo lugar, en cualquier situación en la que ellos se encuentren. Hay un aspecto que me gustaría tocar con ustedes, que va muy ligado con la pregunta de Dionisio, y es el hecho de la licencia que se toman algunos padres para sexualizar a sus hijos, grabarlos en videos, con ropa muchas veces no adecuada, movimientos incluso pélvicos, y subirlo a las redes. Independientemente que el padre tenga conciencia o no, puede ser objeto de algún tipo de sanción legal. Bueno, es importante, muy importante esa pregunta que tú haces,
nosotros en ese sentido, haría el aclarando de que trabajamos de manera sinérgica con el Ministerio Público, que es el que está llamado a tomar acciones en este tipo de casos y tomar las acciones correctivas y sancionar de manera oportuna. Pero sí es importante enfatizar que un abuso sexual no tiene que ver necesariamente con un toque físico. Un abuso sexual puede ser quizás una persona adulta mostrando sus partes íntimas o pidiéndole a una persona, ya sea en este caso un menor de edad, que lo haga. Entonces, cuando hablamos de abuso físico, de abuso sexual en este caso, estamos diciendo de que un padre pudiera estar siendo permisivo o abusando sexualmente de su hijo, ellos mostrándose quizás de una manera hasta natural, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos ver como natural el hecho de que un padre, porque sea una época de verano, salga con poca ropa en su casa porque se siente en un ambiente cómodo, un ambiente natural. Pero sin embargo, estamos hablando de que está abusando sexualmente a su hijo. ¿Por qué? Porque lo está incitando a normalizar una conducta que es sexualizada. Ahora bien, de igual manera, los medios de comunicación lamentablemente fomentan que este tipo de práctica se vea Sí, sí. Sí, vamos a ver si. Se nos ha frizado el internet sí, ahí. Tener un comportamiento sexual es bueno. Todas las personas tienen inclinación hacia a perseguir la gratificación. Y entonces, si un comportamiento es reforzado y es gratificante, entonces imagínate, tenemos una bomba de tiempo. Yo entiendo que es una labor que nos toca a todos como sociedad dominicana, empoderarnos y salir a buscar una salida, valga la redundancia, oportuna para que nuestros niños, niñas y adolescentes no continúen siendo afectados como lo están haciendo en la actualidad. Nosotros, como parte del momento que estamos viviendo, fruto de la pandemia, pues nos abocamos a sensibilizar a la población. Sería bueno que el señor Alberto Padilla desmutee su teléfono, que lo veo que está en silencio, que está muteado, para que si él tiene algo que decir al respecto en esta inquietud, también pueda pues hacer uso de la palabra. Señor Padilla. Sí. Vamos a ver si podemos... Parece que tiene problemas. En lo que estamos con él, bueno... Estamos exactamente. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión, porque se ha ido en estos momentos está creo que ambos están frisados. Sí, sí, ambos están frisados. Vamos a esperar ahí un momento a ver si podemos restablecer comunicaciones con nuestros invitados hoy. Es un tema muy interesante que estamos tratando. Estamos tratando un tema muy interesante y muy preocupante también para toda la sociedad dominicana, porque cuando se habla de un abuso contra un niño, una niña o un adolescente, un abuso de tipo sexual, entonces es algo que desde las familias se deben de tomar todas las correcciones para que casos como este no se sigan repitiendo. Bueno, vamos a ver mira, que es lo mismo que estábamos hablando al principio con relación a la situación esta que se presentó del joven que usó violencia contra la muchacha que estaba atendiéndole con el café o que estaba trabajando en la gasolinera. Sí. Este tipo de situaciones con los abusos infantiles se está dando de una forma muy frecuente en nuestro país y a veces uno, como ellos mismos lo establecen los profesionales, a veces uno cree que solamente las violaciones sexuales, la utilización de los niños como tales es el único pecado, el único delito que se está cometiendo. No, hay muchas situaciones que se están dando en las familias dominicanas que lamentablemente no
no tienen, no tienen la mano dura de las autoridades, las investigaciones, no se están haciendo las investigaciones del lugar y tratando también de corregir ese tipo de situaciones que se están presentando en casas. Hay muchas madres, muchos padres que creen que con su violencia verbal y física no le hacen daño a los niños. Y esto es un grave error porque uno prácticamente lo escucha, lo ve, lo siente, lo vive. Sí, hay algo que veo que se repite mucho, sobre todo en las redes sociales. Redes sociales que utilizan fotografía como Instagram y Facebook, que son las que más se utilizan. Señores, sí sabemos nosotros que un traje de baño, un bikini, es una ropa para usted bañarse en una piscina, en la playa, en un río. Ok, perfecto. Pero tomar fotos de sus hijas, pequeñas niñas, adolescentes, en bikini, en traje de baño y subirlo a las redes, esto lo que hace es incentivar el morbo de aquellas personas que no tienen nada bueno en su cabeza, ¿entienden? Esos pedófilos, claro, esa gente que tienen esa actitud para poder cometer algún tipo de abuso contra un niño, una niña o un adolescente, y sería bueno que se vaya quedando conciencia sobre ese sentido. O sea, usted lleva a su niña a la playa, perfecto, la niña tiene todo el derecho de bañarse con un traje de baño, pero ya a usted a poner esas fotos en las redes, yo creo que no es bueno, no es saludable, sobre todo para ese menor de edad. Sobre todo en la forma, a veces como se hace, el tipo de intención. Porque a veces en la playa tú puedes fotografiar el tema de la familia, pero hay un tipo de foto que incentiva el morbo y también depende del tipo de persona a quien vaya dirigido. Y hemos establecido comunicación. Si nos escucha, Padilla, ¿verdad? ¿Nos escucha? Sí. Perfecto, ¿Y ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto, sí. Correcto. Aprovechando la oportunidad, ya con lo tratado, aquí suelen tomarse casos como el de Liz María, que sensibiliza mucho a la sociedad, sobre todo en el tema emocional, y se cuestiona mucho de que dónde está el rol preventivo de las autoridades, que eso fue un hecho que pudo haber sido prevenido, etcétera, etcétera. Dentro de los roles que desempeña el CONANI como institución, si nos pudiera enumerar cuáles han contribuido como forma preventiva para evitar este tipo de hechos lamentables que acontecieron hace unos días con Liz María. Sí, a mí me gustaría, para dar respuesta a esta inquietud que en la sociedad ha estado presente desde el momento de los hechos, esto funesto con el caso de la niña, primero situar el concepto de niñez, porque estamos hablando de una construcción relacional que históricamente van haciendo las sociedades. Lo que es un niño en República Dominicana en cuanto a hábitos, prácticas y costumbres, no necesariamente lo mismo en otra sociedad. Por eso vemos cosas aberrantes en el mundo, como el matrimonio infantil permitido en el Medio Oriente, algunos países que lo practican, y vemos cómo una familia entrega una niña de 9, 12 años con una persona adulta y culturalmente ellos lo aceptan. Hay cosas más aberrantes todavía que se practican, como la ablación del clítoris para niñas, y se ve eso normal en esos grupos sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el niño, la niña, al momento de relacionarse en su entorno, ya sea familiar o comunitario, tiene sobre ello los ojos de sus padres, sus madres y la sociedad, y que en función de lo que la gente valora como bueno y malo, así ese niño puede estar en riesgo o en protección. El caso funesto de esta niña no comienza con el hecho que no ha llamado a todo la atención. Ya ahí había negligencia. ¿Por qué? ¿Por qué ella y no otro? Bueno, ha coincidido en el tiempo dos extremos. Una madre negligente y una persona con problemas de salud mental. Estamos hablando de un pedófilo
Y un pedófilo es una bomba en potencia. No se puede prevenir con las herramientas que hoy disponemos. Y hay países de sociedad desarrollada donde vemos hechos de este tipo. Tienen otro tipo de medidas, pero igual pasan casos. Porque estamos hablando de una mente que desde lo racional no se puede considerar como un tipo normal, pero eso no se le ve en la cara. Casi siempre ocurre un hecho funesto. Hay países que tienen registro de gente con conducta de ese tipo, que son patologías que incluso químicamente tienen modo de castrar y todo eso. Señor Padilla, ahora bien, pero en el caso específico, señor Padilla. Sí. Iba a precisar algo como Conani. Sí, como Conani, nosotros tenemos varias estrategias de prevención del abuso infantil. Lo primero es decirle a los padres y madres un modo de crianza, y tiene un título esta estrategia, crianza positiva. Los niños, niñas y adolescentes son los primeros que tienen que aprender a cuidarse. Son ellos los primeros. Y eso se lo enseñan los padres. O sea, los padres tienen doble rol. Enseñarle a sus hijos a expresar los sentimientos que tienen. ¿Quién te puede tocar? ¿Quién no te puede tocar? Para que ellos tengan una autonomía sobre su cuerpo desde el principio. ¿Desde qué edad, señor Padilla, desde qué edad podemos inculcarle estas enseñanzas a nuestros hijos? Mira, en la primera infancia, que es el ciclo de 0 a 5 años, es el lugar idóneo, el momento idóneo de hacerlo. Un niño de 2 años ya tiene un conocimiento basado en el afecto del entorno que le rodea. Tiene simpatía y antipatía con cierta persona y puede saber cuando mami lo toca. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un bebé, cuando la madre le quita el pamper, le cambia la ropita, puede la madre hablar con su hijo, su hija, e irlo induciendo y que escuche cosas que en el momento no la va a entender del todo, pero se van a ir haciendo familiares y va entendiendo quién toca y quién no toca mi cuerpo. Entonces, nosotros tenemos, como Conani, ya años atrás, lo llamado CIANI, que eran los centros de atención a la primera infancia, que se hacían desde Conani, ahora eso se hace desde el INAIPI, que a los niños se les enseñaba en esos centros que antes de comer tenían que lavarse las manos. Y un estudio luego arrojó que muchas familias aprendieron a hacer eso como práctica que llevaban los hijos de los centros hacia el hogar. Es decir, que no solamente que el niño puede ser educado, es que un niño educado puede también compartir eso con otros niños y con otros adultos con relación al criterio que él tiene sobre su persona. Y ahí hay un tema de autoestima. Pero eso es un tema muy psicológico. Yo quiero que vayamos al tema más de las políticas públicas para abordar el tema del abuso y el maltrato como conjunto. Nosotros tenemos una estrategia denominada Hoja de Ruta Nacional para la Prevención del Abuso Infantil. Y nosotros partimos de un dato que desde años atrás ha venido reportando una conducta social sobre el uso de la violencia física como modo de crianza al interno de la familia. Por ejemplo, para el año 2015, la Policía Nacional reportó haber recibido denuncias de abuso, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, un número de 2.084. Para el año siguiente fueron 2.201 denuncias que le llega a la policía. Ya más recientemente, un estudio hecho por la ONE en Hogar arrojó que el 64.7% de padres entrevistados en ese estudio manifestó utilizar el abuso físico como método de corrección, la famosa pela. Y hay adultos que hoy le hacen una apología a la pela y dicen con orgullo, si no me hubiesen dado una pela, si no me hubiesen castigado, tal vez yo hubiese sido un delincuente. Tienen eso como un modo de ellos asumir que fue muy bueno lo que se hizo con ellos. Entonces, por ahí comienza parte del problema de los hábitos, prácticas y costumbres
de la familia dominicana. Pero en el sentido de las denuncias que recibe la Policía Nacional, ¿cuál es la trayectoria de esas denuncias? Porque en el caso que estamos discutiendo, en el caso que se ha hecho viral en estos últimos días, el caso de la niña, hay personas del sector que dicen que le habían advertido a las autoridades, específicamente a Conani, de que este señor también abusaba de un hijo también que tenía y que tiene, y que hasta ahora tampoco se sabe nada de ese niño. O sea, ¿cuál es la información que ustedes tienen y qué se hace con estas investigaciones que hace la Policía Nacional y dónde van a parar, si se van a Conani y qué hace Conani? Sobre el niño, quiero informar que el niño está bajo protección. Ok, no se ha determinado si ciertamente era abusado. Hay detalles que no lo podemos dar por respeto al propio niño. Si ese niño aparece en alguna foto de la imagen y nosotros compartimos qué ha pasado con él en términos del trabajo de protección, ya estamos violando nosotros la ley en cuanto a su dignidad física, de su imagen, que era un tema que ahorita estábamos tratando. Entonces, pero quiero responder eso de lo que se ha dicho. Nosotros, obviamente, la indignación de la comunidad frente a este hecho abominable hace que la gente diga muchas cosas, pero no es cierto. Nosotros tenemos nuestro centro que disponemos para atender la demanda de protección, que me gustaría hablar de eso en el marco del COVID, ¿qué ha pasado con la demanda de protección? Fíjense de un detalle, la medida de oro para la prevención del COVID-19 es la estrategia de quédate en casa. Quédate en casa funciona asimétricamente a los casos de niños que están bajo la tutela de adultos violentos o de posibles maltratadores. Porque estamos hablando de que quédate en casa es reunir la víctima con el victimario. Es decir, la escuela con la tanda extendida que sirvió por un tiempo de ese niño o esa niña como un muro de contención del contacto, porque está fuera de ese ámbito, que ahora no está funcionando, sino que es en el marco del hogar, que va uno de los grandes desafíos actualmente. Entonces, se ha aumentado. Conani está atendiendo diario entre 9 y 10 casos. Y quiero subrayar eso porque la presidenta ejecutiva, Gravy Cuello, la actual presidenta ejecutiva que tiene la institución, que entró en marzo, justo cuando arrancaba la pandemia, una de sus prioridades fue hacer ajuste a los mecanismos de protección que dispone Conani, que implica una alianza con el Ministerio Público, porque ante un hecho que es un crimen, hay dos acciones simultáneas. La parte punitiva, que a veces la gente nos exige a nosotros. Cuando ve un caso, dice, ¿por qué Conani no fue y lo apresó? Conani no apresa a gente. Conani acompaña al Ministerio Público en una labor de investigación profesional con trabajador social, psicólogos, y a través de esas dos estrategias de ámbito profesional muy definido, se profundiza y puede llegar hasta psiquiatría, si es necesario, o médico legista, que suele utilizarse para la confirmación cuando ha habido coito o acción sexual en el caso de un niño que se presume fue abusado sexualmente. En todo caso, nosotros separamos al niño del ámbito donde está ocurriendo ese hecho. Y al separar a ese niño de ese lugar, tenemos que llevarlo a un sitio. Entonces, imagínense ustedes en el marco del COVID, cómo nosotros estamos manejando. Por eso la estrategia de políticas públicas que en este momento estamos implementando es nosotros dispusimos de una aduana sanitaria, un centro específico para llevar a nivel nacional cualquier caso, y una vez que llegan ahí, se evalúan para si tiene o no el virus. Independientemente de eso, luego sigue el curso de la medida de protección. Debo de señalarles que a raíz del caso funesto con esta niña, en las redes sociales ha llegado mucho tipo de denuncia y no ha retado a nosotros
a trabajar 24/7 sin importar si es fin de semana o no. Eso es bueno, que la alarma social se haya activado, donde la gente con el cristal que mira la realidad que tiene enfrente, y ahí vuelvo al problema de fondo, hábitos y costumbres. Miren, un ejemplo muy sencillo. En los bajos de Jaina, hace mucho tiempo, hace más de 10 años, a mí me invitaron a conocer a un señor que tenía un niño, él siendo un próspero empresario, tenía un almacén, a ver cómo él tenía a su hijo limpiando zapatos en el negocio. Y casualmente teníamos unos talleres de capacitación cerca en la zona y visitamos el lugar. Y cuando hablamos con el señor, nos dimos cuenta que era un buen padre. Él decía, mire, yo no era nadie y yo me hice solo trabajando desde los 7 años. Y yo no quiero que mis hijos sean delincuentes. Y el niño iba a la escuela y luego de la escuela tenía que limpiar zapatos dentro del negocio. O sea, nosotros calificamos eso como una forma de trabajo infantil, no peligroso, pero el padre quiere transmitir lo que para él fue su experiencia de desarrollo. Entonces, hablamos con él y le explicamos, y de inmediato él comprendió que por hacer algo bueno, no necesariamente estaba haciendo algo muy malo, pues estaba bajo su tutela, bajo su vigilancia, pero porque este niño, si viene de la escuela, en vez de irse a divertir y usar el tiempo libre en otro tipo de recreación, pasaba a una modalidad de trabajo para recibir unos ingresos que no necesita la familia, porque ¿de quién era hijo? De una persona que tiene un almacén. Extiendan eso a otras prácticas a nivel nacional. Por ejemplo, el hecho de la seducción a las adolescentes, que ocurre mucho en los campos, y cuando se dice, fulano se llevó a fulana, muchas veces la reacción de ese padre de indignación, él lo ve en función de él, no en función del daño a la niña, y pide que su honor sea resarcido mudándole su hija, con lo cual entregan a la niña de manera continua, perpetua, al abusador. Entonces, cambiar eso en la mente de la gente cuesta un tiempo. Es complicado. Sí, es Padilla. Bueno, tenemos que... Vianey, bueno, una última pregunta de Vianey que tenemos ya. Brevemente, Padilla nos responda esto en 1 o 2 minutos. En el caso de la niña, lamentable caso, a mí lo que más me sorprendió fue un video donde un joven hizo la trayectoria de la casa de la niña hasta llegar a la casa de este verdugo, de este monstruo. Bastante lejos. Y a mí me sorprendió. O sea, la niña salió de su casa de manera normal. Una niña a esa edad, un niño no puede tener esa autonomía de salir de su casa y decir voy para allí. O sea, no sé si usted me entiende. Un niño no puede estar en las calles a menos que esté acompañado de un adulto. Un niño ni siquiera puede ir a un colmado, ni siquiera a un mandado, porque en el trayecto de su casa al colmado o a la cafetería o a donde lo mande su madre o su padre, ahí puede ser interceptada por una persona que cometa algún tipo de abuso sexual contra ese niño o niña. Brevemente, para que nos explique esto, desde el punto de vista del CONANI. Bueno, por eso para nosotros es tan importante enfatizar 2 cosas. La responsabilidad que tienen los padres, las madres, los tutores en relación a las personas menor de edad, número 1. Y número 2, el artículo 14 de la ley 136-03 establece que ante la sospecha, estamos hablando de algo básico, la sospecha de maltrato, abuso o negligencia. Ante la sospecha de maltrato, abuso o negligencia en la que se encuentre un niño, niña o adolescente, debe ser denunciado. ¿Por qué? Cuando hay conocimiento de una acción perjudicial en contra de un niño ni adolescente, el Ministerio Público actúa. Nosotros nos encargamos de darle la protección del lugar a ese niño y se evalúa posteriormente el contexto familiar para saber si las condiciones son idóneas para que el Ministerio Público establezca, o más adelante quizás el tribunal, si es
adecuado o idóneo ese espacio físico para que ese niño adolescente pueda estar. Pero la sociedad dominicana, nosotros todos debemos estar enfocados en lo importante que es denunciar ante cualquier situación. Hay personas que dicen, bueno, se hizo la denuncia, pero no era verdad. Lo importante es que se haga la denuncia. En lo adelante que se detecte fue o no. Bueno, William Padilla. Encima de todo. Sí. Antes de despedirnos, ¿tienen ustedes alguna línea telefónica o algún mecanismo para que las personas que tengan conocimiento de algún abuso, algún maltrato a un niño, niña, adolescente puedan llamar a Conani? Bueno, le puedo reiterar el número que quizás es conocido para algunos. Línea Vida es 1-809-200-1202. 1-809-200-1202. Es una línea que ha establecido el Ministerio Público para que se pueda, por esa vía, hacer cualquier denuncia. Indistintamente a eso, Conani tiene una red de apoyo psicológico que es el 809-200-2221. 0221. 809-200-0221. Una línea de apoyo psicológico. Pueden llamar de manera gratuita, van a recibir asistencia. Para eso nosotros estamos, para brindar apoyo ante cualquier situación en la que se encuentre una persona menor de edad en el territorio dominicano. Muchísimas gracias. También, por último, señalar que Conani tiene 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, que en los pueblos que se conoce la información, la gente puede dirigirse a las oficinas de Conani. Esas oficinas en el marco del COVID han seguido funcionando y están direccionadas a dar asistencia cuando la persona llama o se acercan con una denuncia. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a Francis Williams, psicólogo y terapeuta familiar, y gracias también a Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas Públicas del Conani. Gracias a los dos por tenernos aquí en este espacio, tenerlos a ustedes aquí y poder llevar estas orientaciones a toda la población dominicana. Muchos temas interesantes. Gracias por la entrevista. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, señores, vamos a la pausa comercial y retornamos. Creo que Cristian Rojas está con el turno al bate.